6 de agosto de 2013. Una ciudad conmocionada. Una explosión evitable. 3 torres destruidas. La peor tragedia de la historia de Rosario. 22 vidas detenidas. 22 historias de dolor. Recuerdos imborrables. Salta 2141, 9 años después. Ahora, en el noticiero de la gente. Bueno, y como siempre decimos, ¿no? La importancia de tener memoria, de no olvidar lo que nos pasó. Estamos hablando de la peor tragedia que tuvimos los rosarinos y donde 22 vidas se perdieron. Parece increíble, pero mañana se van a cumplir ya 9 años de esta historia trágica, historia negra para la ciudad de Rosario, y una herida que sigue abierta a medida que pasan los años. Exacto. Con Gabriela Peralta también estamos trabajando sobre este tema, Gaby, porque estuviste realizando un informe con los familiares de las víctimas. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Bien, sí, estuvimos hablando con todas las familias, con todas las que pudimos ubicar, muchas de las cuales eligen el silencio como una forma también de procesar el dolor, muchas que todavía no han podido reconstruir sus vidas después de lo que ha sido la tragedia de Calle Salta. Incluso digo, cuando uno transita esa calle, esa arteria y esa cuadra específicamente, se encuentra con un enorme silencio. Las personas suelen transitar la vereda en silencio y hasta bajando la vista, como si no se pudiera observar hacia ese predio que ha quedado totalmente vaciado y donde se observan solamente las marcas que han dejado los familiares, que tienen que ver con flores y con cruces. Sí, sí. Donde nunca se pudo concretar también, finalizar esas obras de expropiación, de armar un museo sobre la memoria y sobre la tragedia de Calle Salta 2141. Todavía hay una deuda pendiente con los familiares, ¿no? Los familiares se han encontrado con una paradoja. Cuando se pide por la expropiación, se encuentra la provincia con una dificultad. Hay 8 propietarios que aún ni siquiera se han presentado a la justicia para reclamar lo que les corresponde, ni siquiera aquello que se debería otorgar en materia de indemnización. O sea, eso también habla del dolor que permanecen muchas personas que deciden hasta relegar lo económico para no tener que recordar lo que significó ese espacio. Pensaba cuando vos relatabas recién, es cierto, uno cuando pasa por ese lugar como que baja la vista, no puede mirar. Y es porque hay algo que no está resuelto, porque una herida que no cerró. Me acordaba que en el juicio terminaron los familiares peleándose entre sí. ¿Te acordás? Cuando la justicia no está presente, cuando queda esa sensación de impunidad. La propia fiscal Argüelles falleció pensando que había impunidad en ese juicio. Entonces no hay expropiación, no hay justicia y hay puro dolor por donde se lo miren. Claro, y tampoco se puede a veces hablar de eso. Yo he hablado con algunas familias, vamos a resguardar las identidades, que me han dicho, por ejemplo, mi hija, que ha perdido a su papá, todavía al día de hoy no ha hablado conmigo de este dolor. Lo habla quizás con su psicóloga, con equipos médicos que están acompañando a la familia y lo siguen haciendo a 9 años, pero ni siquiera dentro de la familia se ha podido hablar de lo que ha ocurrido. Y de eso también pretendimos hablar en este informe, recuperar aquellas vidas que se detuvieron en un momento, no solamente las víctimas específicamente, sino también en las familias, que vieron transcurrir 9 años en un silencio enorme y sin haber logrado el objetivo que buscaba. Totalmente. Ahora con Guille vamos a estar repasando también cómo ha quedado la causa y demás, lo que ha dejado la justicia en torno al caso de Calle Salta 2141, pero en el informe de Gabriela Peralta pudimos hablar con familiares de 2 de las víctimas. Recordamos ese día donde fue una transmisión en vivo de más de 12 horas y donde fue una semana entera buscando a las víctimas. Las 2 víctimas, la primera que encontraron y la última también que hallaron entre los escombros, como para quedarnos con esta historia de principio y final de una búsqueda que nos desgarró. Nunca me quisieron mostrar el lugar, las fotos, por ejemplo, de cuando lo encontraron, y yo el día que estaba en la morgue no lo pudiera ver. Yo me quedé con estos recuerdos de él. Como que lo busco así en alguna persona, en alguna cosa física o en algún recuerdo que me viene. 22 vidas, 22 historias, detenidas un 6 de agosto de 2013. La mayor tragedia de Rosario vive en el recuerdo. Si tengo que elegir una, estos son mis 2 amores.
él y su hermana. Pero esta es la foto que yo lo veo con los perros. Yo a Rocco lo tengo todavía. Lola murió, era de Macarena. Rocco tiene 14 años. Y el día que a mí me llamaron que tenía que venir a buscar lo que habían encontrado de Santi, que tuve que ir a la rural, estaba todo en un volquete naranja. Yo no vine, vino mi hija con el papá. Llevaron una bolsa de cosas, de ropa y de cosas que habían encontrado en el departamento. Yo puse esa bolsa arriba de una mesa que tengo en el patio y Rocco se subió ahí arriba y no lo podía bajar. Olfateando y olfateando. Lo buscaba. Los últimos días que no lo encontraban, a mí me pidieron que lo trajera Rocco, porque no nos encontraban. Y cuando yo llegué y vi lo que pasaba, dije, no lo podía creer. Porque a mí me iban llamando por teléfono y me decían, no, hay fuego hasta en el segundo piso, no pasa nada. Ya ahí me morí un poco porque no podía entender lo que estaba pasando. Ya sábado esto, yo ya no podía más. No podía más de la incertidumbre, de decir, me decían una cosa, me llamaba gente que lo había visto acá, que lo había visto allá. Yo lo primero que le preguntaba qué tenía puesto, uno me decía botas, el otro zapatos, no sé qué, Claudia, ¿cuándo vos en tu corazón supiste que Santiago...? El fin de semana. El fin de semana, que fue la última vez que yo fui al Padre Ignacio a esa misa, el Padre Ignacio a mí me dijo, ¿todavía no lo encontraron? Él está vivo, su corazón late. Y yo salí de ahí, le dije a mi pareja en ese momento, le dije, no, Santi ya no está más. Pero nunca desde martes a domingo, yo nunca pensé que él estaba sin vida. Yo creí en lo que me dijo el Padre Ignacio, porque pensaba igual que él. Y lo voy a pensar hasta el día que, si es verdad que me voy a encontrar con él, me lo contará. Yo creo que Santi no murió en el acto. A diferencia de Santiago, Carlos López fue la primera víctima hallada a metros del lugar de la tragedia. Su hermana llegó a Salta 2141 minutos después del estallido. No, viste, son esas cosas que uno no se las explica. Carlito lo encontraron en el techo de la gallega. Porque la onda expansiva de él, o sea, no fue la que derrumbó la torre, pero salió justo por el piso. En Salta 2141 hay un muro, los rostros de los muertos, las cruces, algunas flores marchitas ensombrecen la cuadra. 9 años después, el mismo vacío. Pero el dolor es incomparable con cualquier cosa. No hay dolor igual a este. Yo perdí a mis padres, que eran jóvenes también relativamente, pero como esto no. Ni la llegada de mi nieta puede llenar el dolor, el vacío que yo tengo en ese lugarcito mío del corazón. Ya se habló de calle Salta, que explotó un edificio, que murieron 22 personas, que un escape de gas. Pero ¿quién ve los daños colaterales? Nadie los ve. A mí 9 años de mi vida se me fueron, es como que ayer cumplí 52 y ahora cumplo 61. Y esos 9 años los perdí. Yo muchas veces que voy a la clínica o al hospital, me parece, veo pibes jóvenes, o cuando he venido acá por alguna circunstancia al Sanatorio Parque, me parece verlo caminando cuando veo esos pibes jóvenes. Hoy sería un médico muy querido. En mi casa algún día se va a abrir la puerta del portón por donde entraba él y me va a decir, gorda, llegué. Siempre creo eso. Lo encontraré arriba, si a lo mejor es cierto, que uno se reencuentra. Y nos vamos a dar ese abrazo que todos quisimos darnos. Tal vez, pienso, su papá falleció ahora, el 30 de noviembre, y digo, por ahí se encontraron. Pero no sé. No sé. Es lo que más deseo. Que lo quería un montón y que obviamente, qué sé yo, como se nota en esta foto, que estábamos siempre de la mano, agarraditos así, qué sé yo, era muy, muy afín a mí. Así que bueno, nada, que lo extraño.
me hubiera gustado que obviamente siga acompañando a su hija, que era el amor de su vida. El amor de su vida. Así que bueno, quedarnos con esta sensación, ¿no? de la falta de justicia y bueno, de haberlo hecho todo, eso sí. Pero bueno, la vida es un antes y un después, eso seguro. No es la misma vida que uno tenía. Si bien el paso del tiempo, como dicen todos, calma, no es la misma vida que uno tenía y uno atraviesa distintas etapas, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, quedarnos con esto, con lo lindo de su vida y bueno, y con su energía. Y recordamos cada uno de esos nombres, ¿no? Pudimos leerlo en pantalla. El primero que apareció, el primer nombre que dimos a conocer aquí como persona fallecida, el último también. Pero son todos nombres y apellidos que, no sé, han quedado en el colectivo rosarino. Digo, uno los escucha y sabe que esos apellidos pertenecen a la tragedia de calle Salta 2141 y que lamentablemente no son personas que fallecieron sino que vidas, familias que quedaron detenidas en el tiempo, destruidas, como decías, Gaby, en el informe. Se suma también Guille Sisman junto a Gaby Peralta, que es la que estuvo realizando este trabajo. Ya te vamos a pedir, Gaby, alguna reflexión de lo que significó también hacer estas entrevistas tan conmovedoras, pero Guille, podemos repasar un poquito lo de la causa judicial, ¿no? Sí, claro, porque no es un caso que esté impune técnicamente, porque tuvo su juicio oral. Maxi recién recordaba la ardua labor de la fallecida fiscal Graciela Argüelles, que llevó siempre la acusación de que acá había un gran entramado, que no había que cortar el hilo por lo más delgado, que fue el único condenado de la causa, que fue Carlos García, el gasista. Es el único condenado que tiene la causa es Carlos García, el gasista que estaba manipulando el artefacto que finalmente explotó. A 4 años de prisión lo condenaron por estrago culposo agravado. La condena fue del año 2019, revisada en segunda instancia, confirmada. Ahora hay un recurso en queja ante la Corte Suprema de Provincia y de Nación. Pero Carlos García, como tiene diabetes y es hipertenso, está cumpliendo la condena en su domicilio. Pero o sea, en la cárcel no hay nadie. Nadie. Y un solo condenado por semejante tragedia y cadena de responsabilidad y irregularidades. Un único condenado, como decíamos, Carlos García, y 10 absueltos. Entre ellos estaban el personal jerárquico de Litoral Gas, obviamente, reclamistas, los administradores del consorcio. Sobre ellos hubo mucha crítica de propietarios e inquilinos de lo que hicieron mal por acción o omisión que derivó, porque previamente, ¿cuántas veces escuchamos el testimonio de los vecinos que había olor a gas, que los artefactos estaban fallando? Esas 10 personas fueron absueltas por el beneficio de la duda, porque la documentación era insuficiente para condenarlos y resultaron absueltas. Hay un único querellante en la causa, que es la familia de Débora Gianangelo. Adrián Gianangelo, su hermano, viene luchando y ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Provincia, que recientemente lo rechazó con el único voto disidente de la doctora María Angélica Gastaldi, y la única instancia que le queda es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Nación. Interrumpo en esto, Gaby. La familia Gianangelo, que hace acto mañana solo en el pueblo natal de Débora, en Arteaga. Así es, de todos modos estará presente en este acto que está previsto, como siempre, en el Monumento Nacional de la Bandera. Partirán allí 22 personas en representación de las 22 víctimas a las 8:45 para todos aquellos que quieran acompañar. Van a desplazarse hasta Salta 2141, donde es el epicentro del acto, como se hace habitualmente, y allí se manifestarán y estarán presentes una banda que escribió una canción para Débora Gianangelo, pero también en representación de todos los fallecidos y de todas las víctimas, que podemos decir directas e indirectas de la tragedia, que estarán allí también tocando una canción en este acto emblemático que tendrá un horario clave, el de las 9:38, el momento exacto en que escuchamos las sirenas y escuchamos esa explosión tremenda. ¿Qué te pasó, Gaby, cuando estuviste ahora hablando con los familiares? Vos estuviste en el primer momento, estábamos trabajando esa mañana juntos, cuando empezaron a sonar los teléfonos y todo decía, algo pasó, y me acuerdo el día que te llamé y te dije, Gaby, tenés que ir para la calle Salta, no sé cuál es la altura, si es Oroño, si es Dorrego, están llamando a los vecinos de la zona. Y llegaste y te encontraste con el desastre.
En realidad nosotros escuchamos la explosión. Estaba junto a Carlitos Pinazo, camarógrafo que ya no estaba más con nosotros trabajando, pero que estaba en funciones en una escuela en la zona noroeste, y me acuerdo haber escuchado la explosión porque en el interior de la escuela las ventanas vibraron, y en ese momento Carlitos, con toda su experiencia, me dice: Gaby, acá pasó algo grave. Acá esto es muy grave. Y dijimos, no, bueno, quizás que habrá sido esa explosión, y lo escuchamos en la otra punta de la ciudad. Sí, a kilómetros de distancia. Claro, y empezamos a avanzar en dirección al centro con este desconocimiento de qué era exactamente lo que había ocurrido, y ya veíamos que evidentemente toda la ciudad estaba movilizada, porque eran todos los autos en circulación frenética hacia buscar no sé qué. Era como que todo el mundo buscaba qué pasó en mi ciudad, qué pasó en Rosario. Y la verdad que uno tiene ese recuerdo muy latente y que te provoca muchísimo dolor. Todos tenemos mucho dolor. A mí me costó mucho hacer estas entrevistas, llamar a cada uno de los familiares y preguntarles, ¿quieren hablar? ¿Quieren decir cómo viven hoy a 9 años de esta tragedia? ¿Qué es lo que sienten? O sea, ya esas 3 preguntas creo que son las más difíciles de atravesar, porque uno también tiene esa sensación de que quizás se podría haber hecho algo para evitarlo. Y que lo vivimos desde afuera, digo porque no tenemos tal vez familiares involucrados, pero que lo vivimos como ciudadanos, ¿no? Es algo que ha quedado en la memoria de todos y que por eso es nuestra obligación también recordar año a año. No es solo la tragedia más grande de Rosario, son 22 personas que perdieron la vida, es una ciudad que cambió absolutamente a partir de esto, ¿no, Guille? Sí, absolutamente. Yo creo que es una metáfora de lo que era la ciudad, porque demostró que estaba todo atado con alambres. Había un nivel de precariedad en las conexiones de gas, en los servicios públicos, porque hubo una cadena de errores, previo, durante y después. Y eso fue una metáfora. Después cambió mucho, hubo una mayor toma de conciencia, pero claro, en el medio 22 días se detuvieron para siempre. Bueno, más claro que estaba todo con alambre es cuando uno empieza a repasar la cantidad de cortes de gas que hubo a partir de ahí. Claro. Todo el trabajo empezó a hacerse de regularizar conexión, y queda esa sensación, ¿no?, de que Salta 2141 podría haber sido en cualquier calle o cualquier edificio de Rosario. Absolutamente, fue un momento bisagra. A partir de allí se tomó conciencia de que no se podía dejar todo muy endeble porque puede ocurrir una tragedia. Lamentablemente esa no se evitó. Ahora hay un poquito más de conciencia de que con el gas no se puede estar jugando y que acá había una gran cadena de responsabilidades. Yo rescato la labor de la fiscal Argüelles, que dijo, acá había una cadena de responsabilidades. La justicia entendió que no había elementos de prueba para condenarlos. Y una vez más la labor de los rescatistas, ¿no? Que estuvimos acompañando durante estos 7 días y que trabajaron 24 horas de forma incansable, y que realmente, chapó, admiración a todo esto, a todos ellos que trabajaron y rescataron al menos esos 22 cuerpos, esas 22 familias que estaban reclamando que aparezcan por lo menos los restos de sus hijos, ¿no? Porque se iban perdiendo las ilusiones de encontrar con vida a partir de que pasaba el tiempo. Bueno, nuestra forma entonces de recordar esta tragedia que tuvo Rosario, y que bueno, y seguiremos recordando todos los años. Gracias, Gaby. Gracias, Guille. Y el abrazo a los familiares a quienes estaremos acompañando mañana.